Buenos días, soy Mónica Martínez Ariego, profesora de la Universidad de Las Palmas, y en esta comunicación voy a hablar sobre la novela cada noche, de Lola López Mondéjar, publicada en 2016, que supone un ejemplo muy claro de transficcionalidad y reescritura feminista de Lolita. El personaje de Lolita surge con la novela homónima de Vladimir Nabokov, publicada en 1955 por Olympia Press, una editorial de cuestionable reputación dedicada a la publicación de obras eróticas. Tras su publicación en Estados Unidos en 1958, no sin problemas previos, importantes problemas, la obra empezó a ser traducida a otras lenguas. Para sorpresa del propio autor, el personaje, que era tan solo en su concepción original una niña que cae en las garras de un pederasta, acabó muy pronto convertida en el sentir popular en una adolescente seductora que ejerce una atracción irresistible y letal sobre los hombres que la rodean. Dijo Nabokov: Lolita no es una niña perversa, es una pobre niña a la que corrompen. Y es muy interesante plantearse, como hacen ustedes los periodistas, el problema de la tonta degradación que el personaje de la ninfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino el aspecto físico, la edad. Todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras. Representan a una joven de contornos supulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. Vera Nabokov, esposa del autor y lectora cero de Lolita, a quien está dedicada la novela, se quejaba también en su diario de que la crítica, que tendía a menospreciar a Lolita como una mocosa lasciva, jamás reparaba en el párrafo más aterrador del libro, en el que se dice que la niña, después de ser violada, lloraba en silencio cada noche, mientras Humbert ignoraba con cruel egoísmo su llanto. Tienen en la diapositiva las palabras textuales de Vera Nabokov. La representación de Lolita en la cultura popular, mm, en la cultura de masas, como una jovencita seductora, responde en realidad a una lectura misógina del mito, que culpabiliza a Lolita, a quien convierte en una depredadora sexual, una fille fatale en miniatura, y exonera de responsabilidad al agresor. En este trabajo abordamos el análisis de una reescritura hispánica del mito. Cada noche, de Lola López Mondéjar, de 2016. Esta novela toma su título justamente del pasaje más crudo de Lolita, según Vera Nabokov, aquel en el que Lolita llora desconsolada por su niñez robada. Lola Mondéjar, escritora y psicoanalista de profesión, nos presenta en un ejercicio de transficcionalidad la perspectiva de los hechos de Dolores Schiller, la hija de Lolita. Definimos brevemente los conceptos teóricos de los que partimos. En 1996, Saint-Gelais inventó el término transficcionalidad, lo acuñó y lo desarrolló en una obra posterior, publicada en 2011. Saint-Gelais define la transficcionalidad como el fenómeno por el cual al menos dos textos del mismo autor o no se relacionan conjuntamente con la misma ficción, ya sea por reanudación de personajes, extensión de una trama previa o compartiendo un universo de ficción. Saint-Gelais sostiene que entre las dos manifestaciones del elemento ficticio consideradas debe haber identidad o al menos reivindicación de identidad, pues no es suficiente una simple semejanza. Ambeson, que también ha tratado sobre el tema, habla de la transficcionalidad como el viaje de un nombre y sus principales características entre varios universos de ficción. Puesto que los personajes a menudo tienen una identidad reconocible, mejor definida que un objeto o lugar, es frecuentemente a través de ellos cómo se crea el vínculo transficcional. Es lo que sucede con el ejemplo que estudiamos, con los personajes de Humbert y Lolita, e incluso Nabokov, mm, que aparece como personaje de esta novela también, en el mismo plano que Lolita y que Humbert. La ficción que plantea Lola López Mondéjar sobre la ficción previa es la siguiente.
Cuando Dolores, su protagonista, cumple 20 años, recibe los diarios de su madre, Dolores Hayes, la famosa Lolita del libro, que falleció, como es sabido, a partir de la novela, al dar a luz. Y al leer Lolita, años después en la universidad, la Lolita de Nabokov, comienza a sospechar que su madre y la célebre ninfula son la misma persona, por lo que se decide a entrevistarse con Humbert Humbert una vez que descubre que éste está vivo. La autora, Lola López Montejar, en la línea de Diario di Lo de Pia Pera, publicado en 1995, que había narrado en italiano la historia de Lolita desde la perspectiva de Lolita niña, y constituye también, por tanto, otro ejemplo de transficcionalidad, retoma el universo narrativo de Nabokov, con la particularidad de que aquí es la hija de Lolita quien narra. Pero la novela no solo constituye un ejercicio de transficcionalidad, al mismo tiempo que rinde homenaje a Lolita, cuestiona la representación de Lolita como ninfula perversa en el imaginario erótico masculino, en el que está muy integrada, desde la perspectiva indignada de Dolores Schiller, que pretende hacer justicia a su madre, y lo hace desde una perspectiva feminista. Por eso podemos definirla como reescritura con respecto al resto de hipertextos generados en la literatura hispánica en torno al mito de Lolita, que constituyen un tipo diferente de reelaboración. No hay ningún otro ejemplo de transficcionalidad en la literatura hispánica, de que tengamos constancia. La novela de López Mondéjar cuenta la historia, como hemos dicho, de Dolores Schiller, una mujer que padece cáncer y ha sido desahuciada. Estamos en el año 2009 y, variante del manuscrito encontrado, la narradora de la novela manifiesta mm, estar recibiendo los correos electrónicos que Dolores Schiller manda a otra persona por error. En ellos, Dolores Schiller relata cómo, antes de implementar el suicidio asistido con el que desea dar fin a su sufrimiento, al sufrimiento de su enfermedad, decidió, durante su juventud, entrevistarse en Suiza con Humbert Humbert, pues tras haber leído los diarios de Dolores Schiller, madre, y conocer la novela en la universidad, como hemos comentado, llegó a tener la sospecha bien fundada de que fue ella quien inspiró la Lolita de Nabokov. Y, a diferencia de lo que sucede en la obra de Nabokov, López Mondéjar plantea la ficción de que Humbert, como hemos dicho ya también, no murió en la cárcel. Comenta la narradora, Dolores Schiller, sobre este particular. En 1972, cuando contaba 20 años, el tío Humbert seguía vivo. Su longevidad es mítica, vampírica, se nutre de nuestra credulidad. No murió de una trombosis coronaria en noviembre de 1952, apenas un par de meses después de matar a Quilty y poco antes de morir mamá, como quiere la novela. Otra mentira. La novela, que incluye referencias también a otros géneros y obras literarias, novela policíaca, Cortázar y su cuento La continuidad de los parques, James Joyce y su relato Los muertos, es, entre otras cosas, y quizás sobre todo, una declaración de amor de la narradora a la madre muerta y un canto a la relación de amor madre-hija. También una reflexión sobre los traumas transgeneracionales, pues si la madre vivió marcada por la realidad del abuso sexual infantil, de una sexualidad que le fue impuesta durante la infancia, la hija sufre de anedonia y ausencia absoluta de deseo sexual. Al hablar de cómo se encontró con la novela Lolita durante el segundo año de universidad, en 1964, comenta: para la joven virgen que yo era, las reiteradas violaciones sufridas por Lolita y por mamá eran atrocidades sin nombre que me costaba imaginar. Leía con el estómago encogido y el intelecto despierto, admirada. A mi alrededor el sexo lo ocupaba todo. Mis amigas eran promiscuas como Mesalina, enardecidas por la convicción inocente de estar haciendo exactamente lo que debían hacer. Yo no, no me atraían los chicos, insisto, ni las chicas. Ahora bien, la novela es sobre todo una revisión del mito de Lolita, uno de los más poderosos que ha surgido en la literatura del siglo XX, el mito de la preadolescente seductora al que nos hemos referido previamente. López Mondéjar plantea la tesis de que Lolita es víctima de un doble ultraje, primero a manos de Humbert Humbert y luego a manos de los propaladores del mito, que la convirtieron en una fan fatal
en miniatura, cuando realmente era solo una niña víctima de abuso sexual. Plantea, López Mundéjar, de hecho, haber decidido escribir la novela en lugar de un ensayo porque la ficción le permite plantear hipótesis que como psicoanalista no se atrevería a sostener. Dice López Mundéjar: como ensayista, no podía decir que Nabokov reprimía su homosexualidad como pedófilo. Como psicoanalista, no me autorizo a mí misma para afirmar tal cosa, pero sí lo puedo aventurar en una ficción. De hecho, como hemos anticipado, en la ficción se fusionan planos narrativos. La princesa Marilyn Soltovsky, el personaje de la novela, al que el profesor de literatura de Dolores Schiller le presenta como una mujer que había conocido a Nabokov, en una visita de 1976 que le hace la narradora, se expresa sobre ambos, Humber y Nabokov, fusionándolos indirectamente, en estos términos: Nabokov, Dios mío, qué caballero más arrogante. Lo recuerdo perfectamente, perfectamente. No sabe usted cómo es de nítido el pasado a medida que pasan los años. Era un hombre apuesto, aunque algo encorsetado. Parecía esconder algún secreto. A continuación, dice sobre Humber: era un hombre al que le gustaba darse importancia, creía gustarle a todas las mujeres, se consideraba de un atractivo sin igual, y ciertamente no carecía de él, pero de ahí a lo que suponía. Verá, la fatuidad de los hombres falsamente tímidos no tiene límites, mi querida Dolores. Este tipo de afirmaciones, en efecto, no caberían en un ensayo psicoanalítico, pero sí en una ficción. La entrevista de la protagonista Dolores Schiller con Humbert tiene lugar en 1976 en Le Mandarin, una cafetería situada en la planta baja del Hotel Montreux Palace, en Suiza, en cuyo séptimo piso, como es bien sabido, pasó Nabokov los últimos años de su vida. La autora nos presenta a Humbert como un hombre petulante y engreído, que vive completamente aislado y cuya única diversión es seguir a Nabokov durante los paseos vespertinos que realiza cada tarde con su mujer Vera por la orilla del lago. Sobre Nabokov, Humbert se expresa en términos envidiosos. Mírelo, es idéntico a mí, estoy seguro. Siente como yo siento, soy él, pero él es mucho más que yo. Vengo hasta aquí cada tarde y le observo. Contemplo la pulcritud de sus costumbres minuciosas, aristocráticas. Imagino sus mariposas quietas, clavadas en el corcho con el mismo sadismo que yo empleé en actos innombrables. El símil parece cursi, no soy él. Y me lamento, pero su madre, Dolores, usted ahora bien lo sabe, fue mi mariposa. Sobre la pareja de Nabokov y Vera, comenta: mírelos, mire cómo la contempla. He visto el amor permitido en sus ojos, en el modo en que le acerca castamente su brazo para que ella repose el suyo. Esposos raros, cariñosos y longevos en una Europa libertina y sensual. Imagine la felicidad golosa y doméstica con la que relame sus labios carnosos en busca de ese imperceptible resto de chocolate a la taza con que se deleita durante sus meriendas antes del paseo. Ella también conoce las pasiones que lo agitan, es imposible ignorarlo. Y no obstante, le perdona, lo sabe y lo admira, mientras que yo. Durante la entrevista que mantienen, Humbert solicita a la hija de Lolita su perdón por lo que hizo a su madre, pero Dolores Schiller lo tiene claro. No odia a Humbert, pero, cito literalmente, definitivamente no le perdona. En conclusión, en este trabajo mm, hemos abordado la novela Cada noche de Lola López Mondéjar como un ejemplo paradigmático de transficcionalidad y reescritura feminista del mito de Lolita, creado por Vladimir Nabokov. A través de un análisis detallado hemos demostrado cómo Mondéjar se apropia del universo de ficción creado por Nabokov para ofrecer una visión alternativa que desmonta el estereotipo de Lolita como una ninfula seductora y la reivindica como víctima de abuso sexual. Esta relectura se realiza desde una perspectiva feminista. La autora utiliza la transficcionalidad para entrelazar ficción y realidad, desafiando así las interpretaciones tradicionales que han pervivido en el imaginario colectivo. La novela de Mondéjar no solo rinde homenaje a la figura de Lolita, sino que también critica la forma en que socialmente se ha manipulado su imagen, lo que manipulación que implica exonerar al agresor y culpabilizar a la víctima. A través de la figura de Dolores Schiller, la hija de Lolita, Mondéjar aborda los traumas transgeneracionales y reflexiona sobre el impacto en el ser humano del abuso sexual infantil, al mismo tiempo que celebra la relación madre-hija y el amor incondicional entre, mm,
familia. Cada noche se presenta entonces como una obra transgresora que mediante la reescritura y la transficcionalidad contribuye significativamente al debate sobre la representación de las mujeres y las niñas en la literatura y en la cultura. Con esta novela, López Mundéjar no solo desafía las narrativas dominantes, sino que también invita a una reflexión crítica sobre cómo las historias se cuentan e reinterpretan a lo largo del tiempo, subrayando la importancia de reivindicar, de revisar los mitos desde perspectivas que promuevan la justicia y la igualdad de género. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición en caso de que tengan cualquier pregunta.